María Irma está viviendo una pesadilla. Su ex está reclamando una propiedad que ella ya había traspasado a su hijo. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Eduardo y doña Anita, bienvenidas. Gracias, Y igual. doña María Irma y doña Pilar, bienvenidas Buenas también. tardes, señorita Gloria. ¿Cuál es su caso, caballero? Buenas tardes, señorita Buenas Carmen tardes. Gloria. Bueno, he venido a hacer esta demanda contra mi señora porque quiero divorciarme y al mismo tiempo dilucidar un asunto que tenemos pendiente por un departamento que tenemos en herencia los dos. Ya, vamos por partes. ¿Cuántos años casados? Hasta que estuvimos juntos más o menos unos 35 años. Harto tiempo. Harto tiempo. ¿Y separados? Como 40 y tantos años. Muchísimo tiempo. Señorita Carmen Gloria, ¿me permite? Buenas tardes. Él me engañó 14 años con la señora que tiene, estando mi hijo enfermo. Nunca lo llamó, nunca lo fue a ver. O sea, tuvo una relación 14 años Sí. antes de separarse. Junto conmigo. Estábamos trabajando juntos cuando la conoció y desaparecía, estaba con ella. Y mi hijo estaba enfermo. Si no lo llaman ahora que falleció, no viene, no hubiera sabido. Porque no dejó teléfono. Yo sabía que estaba en el Quisco porque él me dio a elegir cuando lo separamos. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el Quisco o en el departamento de acá de la Villa Portales? En la Villa Portales porque yo no sacaba nada con estar en la punta del cerro con mi hijo enfermo. O sea, Solo. al minuto de la separación habían dos propiedades. Un Sí. departamento acá en Santiago y una casa en el Quisco. Sí, Y usted tuvo que elegir quién se Yo quedaba elegí- con qué. yo elegí aquí porque mi hijo necesitaba del médico casi todos los días. Y el caballero se quedó con la casa en el Quisco. Sí, se quedó con la casa del Quisco. ¿Y eso lo hicieron legalmente a través de una disolución de la sociedad conyugal? Sí, Ya, o sea, con separación se de casaron en escritura. sociedad conyugal, pero el minuto que se separaron de hecho hicieron liquidación de la sociedad conyugal y usted se quedó con el departamento y el caballero con la casa. Sí, Y usted me agrega este dato que para usted es importante. Caballero, don Eduardo, tiene usted la palabra. Ya dice que la separación se produjo después de que usted le fuera infiel durante 14 años. No, en falso eso no fue tanto. y la escritura está a mi nombre, señorita, porque ahí mismo ¿Cómo me dio no a fue elegir. tanto? Me dio a elegir. Bueno, lo que pasa es que yo nunca me llevé bien con ella, desde que me casé. Pero estuvieron 35 años juntos. Siempre, porque, bueno, no le echo la culpa tanto a ella, sino que debido a que mi hijo nació con un grave problema renal. Y bueno, el carácter no era muy bueno porque teníamos que permanecer en los hospitales, qué sé yo, más ella que yo. Pero nunca fuiste a verlo. Entonces, por eso, déjeme terminar, por favor. Entonces, por eso, seguramente me contestaba mal o qué sé yo. Siempre la fui a ver. Pero era hijo de los dos, pues, caballero. ¿Cómo? ¿O me equivoco? ¿Cómo? Era un hijo en común. Sí, Sí. Usted era el padre y ella era la madre. yo lo iba a Exactamente. ver el día que había visita. No, pero- nunca fue, señorita, nunca. Pero Nunca ¿cómo no- fue. cómo no lo no? conocían en el hospital, solamente me conocían a mí, que iba yo todos Bueno. los días a verlo. Pero eso sería la versión tuya. Pero la versión mía yo iba siempre. Que no fuiste nunca, ¿y Iba cómo mi yo no te hermana. veía? ¿Cómo yo no te iba a ver allá? Iba mi hermana, mi mamá, No, es verdad. frecuentemente, Pero aquí le están no es preguntando verdad. si fue usted, Entonces- no su hermana ni su mamá. siempre. No, él no fue nunca porque le gustaban las carreras. En los días de semana pedía permiso para ir a ver a su hijo que estaba hospitalizado y se iba a las carreras y no iba a ver al hijo. Oye, falso. Que diga que falso, Falso, señorita, me va a porque, decir mire, que no le gustan las carreras. Yo trabajaba en una institución, la Caja de Empleados Particulares, el antiguo sistema previsional. Era funcionario. Usted comprenderá que al ser funcionario de una institución de esa categoría, no iba a estar pidiendo permiso a cada rato para ir a las carreras. Además, el Pero horario, por un hijo el no horario- podía hacer eso. en algunas oportunidades sí.
Lo que a mí me llamó la atención fue su comentario, don Eduardo, cuando usted dice, tuvimos un hijo que tenía problemas renales, entonces ella se dedicaba mucho al hijo y eso, pero me parece evidente, ¿o no? Y debiera haber sido de parte de los dos. No, yo no tengo, en ese tipo, el cuidado de ella lo encuentro perfecto. Se dedicó preferentemente Por eso que me quiere quitar el departamento, cuidado parte del al hijo. departamento ahora. ¿Cómo Sí. le quiere Bueno, quitar el pero departamento? ¿cómo? ¿Porque Sí. no tenían resuelto el tema, Apenas- departamento-casa? Así era, señorita. ¿Y qué pasó Y ahora? apenas falleció mi hijo, llegó a la casa al otro día a que quería Uy, parte qué del departamento de su mentiroso. hijo. ¿Y por qué, La don herencia. Eduardo? No, nunca fue. La herencia que me dejó mi hijo, dijo. Eso fue falso. ¿Pero es cómo el falso. departamento no era suyo? Míos, con escritura, con todo separado, porque él ¿Y me por dio a qué hablan de elegir. herencia del hijo entonces? Porque yo le cedí el departamento en vida a mi Ah. hijo, porque un error que él cometió. ¿Cómo es? Me Entonces, retiró los bienes los beneficios que me había dado el gobierno para arreglar el piso del departamento, porque ahí no había nadie que pintara, que hiciera nada. Y usted le transfirió el departamento A mi hijo. a su hijo. O sea, En su vida. hijo fallece siendo dueño de su departamento. ¿Y cuándo falleció su hijo? El 2020. Y ahora ese departamento forma parte de la herencia de su hijo. ¿Y su hijo no era casado, no tuvo hijos? a Mi su vez? hijo no era casado. Ya, fallece soltero, sin Fallece hijos. soltero, Y sin por lo tanto hijo. los herederos son los padres. Ya. ¿Y hoy día usted Señorita, está pidiendo el departamento? me permite, Si yo mi- nunca me he parado a pedirle nada a la costa, nunca. Mi hijo, hasta los 20 años estuvo hospitalizado. A los 20 años se hospitalizó. Se terminó, digamos, se estabilizó. Entonces empezó a estudiar estructuras metálicas, qué sé yo, y se recibió de su título, se casó Ya. y vivió 10 años con una señora, qué sé yo, que vivieron muy bien. Pero después se separaron porque no podían tener hijos debido a que mi hijo tuvo muchas operaciones. Se divorció seguramente. Se divorció sí. porque en ese tiempo no existía el divorcio que existe ahora. Claro, la Había nulidad. que- Era la nulidad en esa época. Había que, claro, hacer otros trámites, era medio engorroso el asunto. Pero yo a mi hijo frecuentemente lo veía sin ¿Dónde? que ella me viera, ¿Dónde? porque me iba a buscar donde estuviera. No, Donde mi hijo se estuviera fue. porque tú le prohibías que me Unas- viera. Pero ¿cómo Le- se te ocurre que a un hombre grande le voy a prohibir eso? Bueno, si pero- quisiera a su padre, si lo conociera. Oye, te tenía un miedo tremendo él. claro, porque igual que tú, se ¿cómo le juntaba tenés miedo a conmigo. quien? Era mi hijo, pues podía ver en cualquier momento. Pero entonces Incluso, visítalo y mire, pregúntale cómo está. nos veíamos para el día del Pregúntale pa- cómo está. Cuando está en los hospitales, ¿qué necesita? Él ya eso había pasado. ¿Sabes tú cuándo hace lo mucho tiempo trasplantaron eso de que- riñón? Eso ¿Sabes? había. ¿Qué mucho- fecha lo trasplantaron de riñón? ¿Puede Sí decir? sabe, señora, Le discúlpeme. estoy preguntando a él, ¿sí? Por Sí favor. sabe Por porque supuesto. Por favor, que lo diga. Por supuesto, y lo rechazó. Y sé todo Fecha, eso, lo que sabemos. pasó. ¿Fecha? ¿Cuándo fue? No, ¿Necesitó no me sangre? acuerdo de la fecha. No, si nunca fuiste, pues, nunca estuviste ahí, nunca dijiste qué necesitas, necesitas darle de sangre. Eso fue sorpresivamente. Sorpresivamente, Además, ¿para quién? él me tenía mi teléfono de la casa, que yo tengo un teléfono de casa desde hace muchos años, que es el único teléfono que me ubican a mí. Incluso se puede comprobar. Pero yo le hice una pregunta, don Eduardo no me la contestó. ¿Cuál era? A ver, tengo acá el certificado de función de su hijo, 11 de marzo del 2020. ¿Ya? Lo lamento por ambos, perder un hijo creo que es el dolor más grande que puede sufrir un padre. Y más allá de las críticas que tengan en la relación o las culpabilidades que se traspasen, que lamentablemente también es habitual cuando se pierde un hijo, siguiendo con los antecedentes, ustedes efectivamente el 20 de octubre de 1998 liquidaron la sociedad conyugal. Yo mismo. Liquidaron la sociedad conyugal y se adjudicaron los bienes que tenía la sociedad. Se adjudicó a doña María Irma el departamento y a don Eduardo la casa en el Quisco. Eso es efectivo. Acá está. señorita. Era un terreno de Acá está. Como haya el terreno, lo que haya sido, pero Ya. la propiedad, dije yo. Ya. Estaba construido con una cabaña Da lo grande. mismo, se adjudicó. Eso es lo importante. Después, en noviembre del año 2011, usted firma un contrato de compraventa con su hijo. Sí. Vendiéndole el departamento que ya estaba adjudicado a usted, que estaba inscrito a nombre suyo, se lo vende a su hijo. Se lo traspaso a él, sí, Sí, porque él compra la nuda propiedad. Eso quiere decir que usted mantiene a favor suyo un usufructo, el derecho de usar y de gozar de la propiedad
es suyo y es a perpetuidad. O sea, hasta el último día de su vida usted tiene derecho a vivir o a arrendar esa propiedad y percibir los frutos de la propiedad. Sin tener que darle a él nada. Sin tener que darle a él nada en ¿Ya? esas instancias. ¿Qué pasa? Que al fallecer su hijo en marzo del 2020, en el patrimonio de su hijo está esta nuda propiedad. Y esta nuda propiedad es la que usted, según me señaló, dice que hoy está en disputa porque don Eduardo, como heredero de su hijo, quiere ese 50% de la nuda propiedad. Quiere parte de ¿Es así, don Eduardo? ¿Usted le parece correcto, después de, si uno sigue la historia de este suceso, pedir parte de esta herencia? No Mire, debería, pero así es. Lo que pasa, señorita, yo hice, cuando yo le cedí el departamento, se lo hice de buena voluntad yo, para poder alguna vez vivir tranquilo y yo hacer una vida ya normal. Estoy de acuerdo solo en parte con usted, Ya. porque si esto se hubiera judicializado y hubieran hecho la liquidación de la sociedad conyugal en un tribunal de la República, también el tribunal hubiera partido por la mitad de los bienes y hubiera dicho el 50% para la señora y el 50% para usted. Hubieran llegado a donde mismo. Entonces su buena voluntad se la agradezco, pero no hubiera tenido muchas consecuencias si no hubiera existido esa buena voluntad, porque en el tribunal hubiera pasado lo mismo. No lo entiendo mucho. Yo se lo explico. Ustedes contrajeron matrimonio con sociedad conyugal, ¿Ya? ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Cuando uno contrae matrimonio en sociedad conyugal, yo siempre dibujo esto para explicar que todos los bienes que uno quiera va adquiriendo durante el matrimonio, los adquiere el marido, los adquiere la mujer, como están casados en sociedad conyugal, todo lo que adquieran va quedando aquí adentro. La casita, el autito, queda más o menos el auto, el terreno, con los arbolitos, supongamos que no había casita, había un río, todo va quedando ahí adentro, todo. ¿Qué significa liquidar la sociedad conyugal? La sociedad conyugal puede terminar por el divorcio, por la muerte de alguno o fallecimiento de alguno de los cónyuges y puede terminar también de común acuerdo por cambio de régimen. Y fue lo que ustedes hicieron. Ustedes pasaron, en este caso, de sociedad conyugal a separación de bienes. Para pasar de sociedad conyugal a separación de bienes, la ley dice, antes de hacer esto, debemos liquidar esta sociedad conyugal y adjudicar. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Voluntariamente, por escritura pública e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. ¿Qué dijeron? ¿O qué se hace para liquidar? Se tasa cada uno de estos bienes. Y ustedes dijeron, por ejemplo, que la casa costaba 10. Estoy inventando los números. Y que el terreno costaba 10. Y que auto no había, que no había nada más. Dijeron, tenemos una casa que cuesta 10 y un terreno que cuesta 10. Entonces, lo que corresponde aquí entonces es dividir por la mitad y decir, se adjudica, esto no es una casa, es un departamento. El departamento se produce la adjudicación. Se adjudica el departamento a la señora y se le adjudica el terreno, otra adjudicación, al caballero. Entonces, la escritura de liquidación de la sociedad conyugal dice que ustedes se casaron en tal fecha bajo el régimen de sociedad conyugal, que durante la vigencia del régimen adquirieron estos bienes que tienen tal y tal valor y que para terminar la sociedad conyugal liquidan estos bienes correspondiéndole el 50% de ellos a la mujer y el 50% al hombre. Y que se paga ese monto de la señora con la adjudicación del departamento y el monto del caballero se paga con la adjudicación del terreno al Quisco. ¿Así fue la historia? Así lo dicen los papeles. ¿Estamos de acuerdo, caballero? Sí. ¿Estamos de acuerdo, señora? Sí, señor. ¿Qué pasó después? Porque aquí la señora quedó dueña del departamento. Lo inscribió en el Conservador de Bienes Raíces. Era absolutamente de ella, 100% de ella. Y usted quedó dueño del terreno en el Quisco,
100% suyo. La señora no tenía ningún derecho sobre el terreno en el Quisco y usted no tenía ningún derecho sobre el departamento. Así es. De lo que deduzco de ustedes y lo que me dicen los papeles, que había un solo hijo en común. Este hijo que nace con un problema renal. Sí, señorita. Y la señora, una vez que el departamento estaba a nombre de ella, transfiere el departamento al hijo. Porque el bien era 100% de ella y ella podía hacer lo que quisiera con ese departamento. Y decidió transferirlo, vendérselo al hijo. ¿Pero qué le vendió? Vamos a seguir con las clases de derecho. Cuando uno tiene el derecho de dominio sobre algo, tiene el derecho de disposición, que se llama la nuda propiedad, y tiene el derecho de uso y goce, que esto es lo que llamamos el usufructo. La señora le vendió a su hijo este derecho. Y estos dos los mantuvo ella. Porque constituyó un contrato de usufructo. ¿Me siguen, cierto? Sí. Cuando el hijo fallece, y fallece sin tener hijos ni cónyuge, los órdenes de sucesión empiezan a correr. Primer orden de sucesión es el de los hijos y la cónyuge o el cónyuge. En este caso, no había ni hijos ni cónyuge. No hay. Pasamos entonces al segundo orden de sucesión y aquí aparecen los padres, porque hermanos el caballero no tenía. Los padres. Cuando se fallece sin dejar hijos y sin dejar cónyuge, los herederos son los padres, a partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que el hijo podía heredar? De lo que era dueño, la nuda propiedad. ¿A quién? Al papá y a la mamá. Esto es lo que ustedes están discutiendo hoy día. Pero si uno revisa, y esto es lo que yo le llamaba a usted, a don Eduardo, a pensar, a sopesar, a analizar. Si uno analiza, si esto hubiera sido un bien de su hijo, solo y exclusivamente de su hijo, y no tuviera una historia detrás, es lo justo, es lo que la ley recita. Pero aquí estamos para analizar más antecedentes y no solamente pura y simplemente la ley. Hay una historia atrás, pues, don Eduardo. Este departamento era de la señora. Si ella no le hubiera transferido este departamento al hijo, usted no jamás hubiera tenido este derecho a heredarlo. Entonces ella, protegiendo a su hijo, le cede la nuda propiedad y resulta que ahora termina perjudicada. ¿Le parece justo? Así es, señorita. No me parece justo, pero Además, la pero señora resulta- sabía que era casado. resulta de Trabajaba en el que mismo edificio. en aquella A oportunidad... usted le duele mucho esa historia, ¿eh? La ha tratado de sacar 3 veces y si bien no tiene mucho que ver con el asunto legal propiamente tal, yo sí quiero escuchar a doña Anita qué opina sobre lo que acaba de decir doña María Irma. Dice que usted sabía que era casado, que se vinculó con él y que estuvo 14 años de relación con don Eduardo antes que ellos se separaran. Mire, yo ¿Es así, señora Irma? reconozco que fui infiel Señora Anita, perdón. y tuve infidelidad, lógicamente. Me pregunta a mí la señora. Ah, no, le pregunto. Sí, pues, a usted le pregunté. Muy bien. Sí, nosotros tuvimos, o sea, ellos estaban muy mal en su matrimonio. ¿Cómo sabe lo que le Pero contaba si yo él? vivía ahí mismo. Pero lo que le contaba él No, cuenta y mucho su hijo, mentiras. disculpe, su hijo también, un No día me saque dijo... a mi hijo, por Sí, favor. No, disculpe, por pero favor, un día no. también porque él estaba en la residencia y conversamos y me dijo, señora Anita, no me diga nada porque ellos se llevan, como decir, ¿Cómo mi como el hijo iba a perro hablar y el mal de gato. mí y se iba a Así aliar a me dijo usted? su hijo. No. Bueno, No es nosotros falso. seguimos esa relación, pero lejos, no ahí que ella, delante de ella, no, nunca. ¿Cómo lejos si se encerraban en el mismo departamento donde trabajaba Señora, ella? que miente Donde usted. trabajaba ella. Entonces la Tanto que la patrona después cuando salía le decía, "Va, salga usted también. Señora, ¿tiene plata que me preste para la micro?", me decía a mí. ¿Quién, Porque yo? la señora Rosa salió y dice que yo tengo que salir y no me preguntó si tenía plata o no.
Yo pensaba, decía, está pobre mintiendo, por pobre Dios, la señora señora debe es mandar mentirosa. toda la plata para el sur porque tiene 6 hijos así. 6 hijos me contó que había dejado Señora, por no sea allá. mentirosa. 6 hijos me dijo que Eso, su no marido se había meta con mi desaparecido. hijo, porque yo fui una madre muy Había buena madre. desaparecido Crié a su mis hijo. 5 hijos. Bueno, esa y historia después crié contaba los usted, 2 pues. hijos que tengo con él y son una maravilla. Esa historia contaba usted para ganarse la piedad de los demás. ¿Cómo como voy a él contar también. historia? Toda mi vida trabajé, señora. Pero usted Jamás decía que le mandaba pedí toda la algo plata a a su usted. hijo, que mandaba a su hijo. Oiga, Tocaba la acuérdese plata lo para la mala que era micro. con este caballero cuando yo ya tomé una decisión de seguir andando con él. Un hombre amargado, un hombre que andaba todo tiritón, no podía ni manejar porque usted agarraba a piedrazo Y el ahora auto también de él. está tiritón porque dice que Porque no puede dormir porque usted lo va a matar cuando esté durmiendo. Él mismo me lo contó. Oiga, Él me lo está contó. convaleciente, viene saliendo tú 20 días en cama. Tío, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Ya? Cuando Aquiles, lo vamos a referir a Aquiles, porque también la tía le decía Eduardo, Aquiles, porque él se llama Eduardo. Cuando Aquiles le hicieron el trasplante de riñón, ¿cuántos años duró con el riñón? ¿Cuánto Después de qué? ser ¿Cuántos trasplantado. años duró con el riñón de trasplante? Nada. ¿Cuánto? Lo rechazó. ¿Pero cuánto? Muy poco. Pero, Usted diga, quitaría, ¿qué? ¿Un año? Ni eso todavía. 3 meses, señorita. Así me lo dijo él. 3 meses. ¿Y cuál es la ¿Cuánto estuvo? relevancia de ese dato? Por eso le digo, Porque no estaba estaría nunca un preocupado año. de su hijo, como dice que tenía tanta cercanía. No estuvo nunca preocupado, señorita. No fue dador de nunca. sangre tampoco. Bueno, pero eso no venimos a discutir acá. Pero ¿cómo no hacer discusión si por ahí empezó todo? Así empiezan las no, cosas. si esto venía de muy Así atrás. De empieza, muy porque atrás. siempre fuiste el bueno andar Mira. detrás de mujeres. Don y las Eduardo, yo carreras. creo Oye. entender la intención de los argumentos que está tratando Y de las exponer carreras. doña María Irma. La primera es que usted habló como que de buena persona que era, le había dejado el departamento. No es de tan buena persona, porque primero hay un argumento legal de que a ella le correspondía la mitad, y lo segundo, que es lo que ella trata de explicar, es que había como un cargo de conciencia suyo por la infidelidad de la que había sido parte durante tantos años con doña Irma. Entonces dice, como que trató de compensar resolviendo esto de buena forma. Exactamente. Y lo segundo, el segundo argumento, tiene que ver con esta reclamación suya de la herencia del hijo, que ella dice, ¿con qué cara? O lo que está tratando de decir, viene a pedir la herencia del hijo. Sí, punto 1, ese departamento era mío, 100%. Y punto 2, de ese hijo, usted no fue un padre presente, ni fue un padre preocupado, que según expone su sobrina, ni siquiera sabía del trasplante que se le había hecho, que es un hecho sumamente importante en la vida de una persona que tiene una insuficiencia importante. Entonces, esos son los dos argumentos que tiene doña María Irma al reclamarle. O sea, reclama, el departamento me lo diste en razón de lo mal que te portaste conmigo. El departamento era mío y ahora me lo quieres quitar. Me lo quieres quitar heredando a un hijo del que no te preocupaste, del que no fuiste responsable. Exactamente, Eso es lo que ella señorita. trata de decirle. Eso es lo que le digo. Y Mire, le voy a decir cuando bien yo siempre. le cedí el departamento voluntariamente, que yo hice todos los trámites. Ya le expliqué que si no lo hubiera hecho voluntariamente, Ya, no, si a está- través de la ley, lo hubiera hecho igual. Ya, entonces, en ese tiempo yo tenía otro tipo de situación. Y tenía otro tipo de mujeres afuera también. Porque Oiga, siempre anduvo Si aquí. no estaría... oye, Siempre, no fue usted. No todo le el digo tiempo que voy a fue tener usted. tantas mujeres Usted de es lo hombres. último que ya Cuando quería. uno- Caso, habla de a lo que viene nomás. Y a Yo mí me gano- llamó tóxica, Ah, que no bueno. podía vivir conmigo porque era tóxica. Entonces, ¿qué es lo que es él? Si nunca se preocupó de su hijo y Bueno, anduvo, entonces, ¿cómo voy a tener estuvo tantas siempre mujeres? afuera. ¿De dónde voy a sacar si gano un sueldo mísero y voy a tener tantas? Tendría que ser un galán de cine, ¿qué? Era un hombre común y corriente. ¿De dónde voy a sacar Pero tantas sin mujeres? vergüenza, pues si de eso hay mucho. Yo conozco a varios que no son galanes de cine y tampoco son bien portados, caballero. Así, señorita, así es la verdad. Y algunos son galanes de cine y son muy bien portados. Bueno, yo no... Hay de todo, caballero. Yo no tengo nada con la señora, no tengo nada que decir con ella, le pido disculpas si yo fui malo o fui infiel o lo que sea. Pero yo veo que el punto que yo le estoy reclamando es para tranquilidad mía y la tranquilidad de ella, el que me dé el divorcio y al mismo tiempo me dé una compensación
De mi departamento, de la mitad de mi departamento. Pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? Pero ¿por qué voy a ser Pero sinvergüenza? si no te corresponde, yo nunca me he ido a parar al, Si la ley, Kiko allá, decirle, la ley, mira, ¿qué es no lo que tengo. dice la ley? Señor, no le corresponde el 50%. Bueno, Si es que eso es usted lo que me- está pidiendo. No sé, a lo mejor Le no. expliqué ahí. El dominio está compuesto de 3 derechos y su hijo era dueño solo de la nuda propiedad. Y a usted le corresponde el 50% de la nuda propiedad. El usufructo lo tiene de por vida la señora. O sea, aunque usted reclame su derecho de herencia, no va a poder ni vender la casa, ni transferir la casa, porque la señora tiene el derecho de usar y de gozar esa casa hasta el último día de su vida. Así es, Y si bien en señorita. estricto rigor la ley permitiría vender la nuda propiedad, nadie va a comprar una casa que está sujeta a un gravamen, que es soportar que otra persona use y goce de esa propiedad. Eso en la práctica no ocurre. ¿Pero le parece justo de verdad? Es decir, en cierta parte, sí. ¿En qué parte? Explíquemela, porque yo no veo la parte Por- justa. Yo tengo que hacerme 2 operaciones. Porque- No. Una cosa es la necesidad y Ah. otra cosa es la justicia. Por eso la justicia dice de que la mitad, lo que me explicó usted, pertenece para ella. A él tiene un usufructo, entonces tiene que seguir con el usufructo hasta que... Y cuando Hasta muera que ella ella, fallezca. ¿qué pasa? Pasa a los herederos de ella. ¿Y cuáles son? Si usted está vivo y no se han divorciado, usted es heredero. Si usted están divorciados, herederos de ellas pueden ser, no tiene más hijos, persona sus que me padres deben cuide. estar fallecidos, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus sobrinos. Exactamente. Y en La última mala persona instancia, que me cuide. en nuestro último heredero de todos nosotros, cuando ya no hay ningún otro, es el fisco. Señorita, Ah. ¿me permite? La No veo. señora dice para el amante de ella, siendo que ella, Yo lo dedicada a único- la salud de su hijo, descuidó su Es salud. que ella- Su salud. ¿Y qué importaría si la señora tuviera una pareja? ¿Cuál sería el reparo? Usted me confesó, y por eso se lo digo, tuvo calidad de amante durante 14 años. Si la señora tuviera otra persona, ¿cuál es el problema? Para mí estaría feliz, porque ya lo... ¿Y para usted? ¿Para mí? ¿Mm? A mí me da lo mismo ¿Y por porque qué lo acaba de decir, él viene a señora? ¿Y por qué divorciarse entonces más la que increpa nada. a decirle que tiene un amante? Yo no le dije que él Acaba tiene un de amante, decir- le Oh, digo Lo dijo que recién. quede para el sí. amante el sufruto, po. Mire, Así lo como repite, ella ha no peleado dice tanto nada. con él, lo ha llamado por teléfono, lo ¿Y no sería insulta. justo? Claro que sería ¿Usted justo. se da cuenta que usted no tiene ningún lazo legal con el caballero, con don Eduardo? Si el caballero, don Eduardo, falleciera hoy, la heredera de don Eduardo es doña María Irma. Por lo tanto, doña María Irma sería dueña de la casa en el Quisco. Y lo más probable es que la saque a Eso, usted. mucho. Que Mucho bastante tiempo que me nosotros lo costó sabemos. cuando A la usted construyeron. le costó, a mi señora, hermano, jamás en mis su- hermanos. No Usted mienta, señora. cállese, porque Él usted se la todavía- compró ese Es lo que terreno dice con la él, lo que misma dice plata él. que Ese te- trabajaba Ese en terreno, la cuando dice empresa. que me lo hizo un hermano, me dieron permiso en la municipalidad para hacer una bodeguita para guardar los materiales, porque no podía construir en forma así. Pero volvamos al punto, don Eduardo. ¿Usted está consciente que si usted Pero, no se sí, divorcia... estoy no lo consciente, compra? pero- No, como si no le he preguntado todavía. Tío, Don Eduardo, ¿usted está consciente que si usted no se divorcia de doña Irma, doña María Irma es su heredera? Y ella, si usted fallece antes que ella va a terminar siendo dueña de la casa en el Quisco. Y mis hijos, los que ¿Tiene te- más hijos? Junto a sus hijos. A ella le corresponde a lo menos el 25%. El doble de la porción de cada hijo y a lo menos al 25%. El cónyuge tiene calidad de heredero. Señorita Carmen Mientras Gloria. ustedes estén casados, aunque no vivan juntos, ella es su heredera. Entonces yo no puedo divorciarme entonces. Señorita Carmen Gloria, mire, desde que hicieron separaciones de bienes, yo le dije, entonces tienes que divorciarte. Incluso el mismo hijo, que ella dice, no me nombre a mi hijo, le dijo a él que se separara de ella. Hubiera sido lo sano para las dos partes. Entonces, Es lo que yo no cualquier sé por persona qué él no y lo un hizo. abogado tiene la obligación de recomendar, de transformar una situación de hecho en una situación de derecho. Porque que ustedes mantengan aún el lazo del matrimonio implica derechos y obligaciones recíprocos. Así como el derecho de herencia, la señora tiene el derecho de heredar al caballero, el caballero tiene el derecho de heredar a la señora también tiene el derecho, por ejemplo, de pedirle pensión de alimentos si la necesitara al caballero, porque entre los Es lo que cónyuges vengo a pedir existe la ahora. obligación de socorro. Bueno, ella me demandó a mí, me demandó por divorcio culposo.
que ahí le entregué todos los papeles. Sí, aquí está. Y al Lamentablemente final- tuvo una falla en la presentación de la demanda y por eso fue rechazada, pero ella podría intentar nuevamente una demanda de divorcio unilateral sin calificarlo de culposo y se lo van a conceder. Y lo voy a hacer, señorita, porque el departamento tiene que volver. ¿No será más sano en esas Condiciones. condiciones, don Eduardo, volver a la esencia, volver a aquel año 1988, cuando ustedes firmaron esta liquidación, y respetar ese acuerdo, que la señora se quede con el departamento, que usted se quede con la paz, con la casa del El Quisco, que honren la memoria de su hijo y dejen todo como está? Es lo que yo le Se digo a él, divorcien y la señorita. señora se quede con el departamento y usted con la casa y quedamos todos tranquilos y felices. Que Bueno. pase nuestra psicóloga Pamela Lagos. Yo te lo he dicho varias veces, que déjale el departamento así. Cuando se Deudas muera, pendientes, se evidentemente, llama. porque esta es una historia que lleva a lo menos 25 años de separación de hechos. Sin embargo, aún pareciera que está el despecho, la rabia, la decepción. Hay ciertas dinámicas que una vez que se generan pueden ser tan potentes que aunque pasen años sin verse, sin hablar, cuando vuelven a juntarse reaparecen. Por eso que acá vemos cómo la señora María y la señora Anita nuevamente empiezan en esta suerte de disputa con este despecho que tú me hablas. Tiene que ver con la historia que ellos tuvieron. Ellos pasaron muchos años siendo una suerte de pareja doble. Esto no fue una separación simplemente por una infidelidad. Don Eduardo estaba con la señora María, conoce a la señora Anita, tiene una relación de larga data. Cuando la señora María descubre esto, lo acepta por un tiempo. Siguen viviendo juntos. Dejan el trabajo en donde estaban y don Eduardo se va a vivir con la señora Anita por alrededor de 3 años. Tienen un hijo. Pero después don Eduardo consigue nuevamente un trabajo en donde le exigían estar casado, ¿no es así? Sí. Y vuelve con la señora María. Durante ese proceso viven alrededor de 3 años más juntos y él seguía teniendo una relación con la señora Anita. Entonces, esta dinámica duró muchísimo tiempo y termina recién cuando ellos hacen esta separación de bienes. Cuando el año 98, tengo entendido, cuando él se va a la playa y deciden romper con esta forma de vida que estaban llevando por muchísimos años. Por eso, ahora, cuando esta separación, que era el símbolo de este divorcio para ellos, el símbolo de que esto se acabó, vuelve a sentir que hay una unión de bienes entre ellos, reaparece la dinámica tal cual debe haber sido por lo menos 10 años, en donde don Eduardo tuvo estas 2 mujeres y las 2 sabían la existencia de la otra. ¿Ve que no todos los galanes, no se necesita ser galán de cine para, como decía usted, para tener estas dobles vidas? Cuenta un cuento a un lado y cuenta Sí, a pero la también otra. ustedes tienen que estar conscientes de eso, porque yo las vi entrar en una dinámica en un minuto en que usted decía, es que él me contaba que la vida al lado tuyo era terrible, y usted dice, sí, pero ahora dice que la vida al lado tuyo es terrible. Sí, el caballero usa la información como le convenga. Exactamente. Y se deja querer. señorita. Usted, El qué galán bueno de que cine ya está lo ahí al conoció. medio, que le brillen las estrellas, Sí. y se mata de la risa. No me Se mata. está riendo, yo lo estoy viendo. Sí, me estoy riendo porque lo Sí, encuentro como- podría ser muy jocoso, pero el problema es, don Eduardo, Ya. que estas mujeres lo pasan mal con eso. Si aquí todos estuvieran muertos de la risa, el problema de ustedes son adultos. Pero hay 2 mujeres pasándolo mal. Y la madre de su hijo, quien fue su mujer durante 30 y tantos años, además está viendo en una situación de desequilibrio y de inestabilidad el hogar que ha conocido durante toda la vida. Por un antojo suyo, por sacar partido de una situación que usted sabe que no corresponde. Por mucho que la ley se lo proteja o le dé derecho, no corresponde, pues, don Eduardo. Si originalmente el departamento iba a ser de ella y la Y casa iba a ser suya. Es mía, pues. Como no señorita, correspondería el que departamento. fallecido usted, no le deseo el mal, pero uno no tiene la vida asegurada, que le pasara hoy día algo a usted, tampoco sería éticamente correcto, aunque legalmente sí, que doña María Irma apareciera y sacara a doña Aganita de la casa y se quedara dueña de la casa donde usted vive. También sería criticable ética y moralmente, a pesar de que tiene todo el respaldo de la ley. ¿Se da cuenta? No hagamos lo que no queremos que nos hagan. Bueno, y al separarme yo, en la separación legal, Hagamos esto simple. ¿Qué es lo que se haría? Hagamos un divorcio de común acuerdo
lo redactamos nosotros, lo firman ustedes, donde establecemos que el 50% de la nuda propiedad, que no es de la propiedad completa, que le corresponde a usted, se lo cede a la señora como compensación económica y así la señora queda dueña del departamento y usted queda dueño de su casa. Y ninguno de los dos va a poder, después de que el tribunal autorice el divorcio, heredar al otro, tener derechos sobre los bienes del otro. Eso Se acabó. queda estipulado en alguna... En la ley. El acuerdo de divorcio va a establecer que ustedes llevan separados, de hecho, más de 3 años o más de 1 año, 25 años en concreto, que hicieron una disolución y adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal en el año 88, que no existen, por tanto, bienes que repartir y que respecto a la compensación económica, usted le cede el 50% de los derechos de herencia de su hijo, o todos los derechos de herencia que le correspondan de su hijo, a doña María Irma. Y listo. Y que quede mi escritura como... Y queda la escritura 100% a nombre suyo y queda la casa, el quisco 100% a nombre suyo. Exactamente. Y eso queda estipulado, ya con eso se termina Queda todo. en escritura pública redactada por nuestro equipo, por nuestro abogado tramitador. En resolución del Tribunal de Familia, donde vamos a presentar esta escritura para su tramitación. E inscrita en el Conservador de Bienes Raíces como corresponde. ¿Ya? ¿Bien? ¿Algo que agregar, Perfecto. mi querida Pamela? Solo la señora María. Para ella esto era muy importante. La señora María está sola, está todavía en duelo por su hijo. No tiene muchas redes, tiene una sobrina que la quiere mucho, pero hay un tema práctico en ella. Ella necesita vender este departamento porque vive en un 5º piso, sin ascensor, no puede subir y es muy riesgoso para su salud estar en esa situación. Creo que esto le va a entregar la tranquilidad que ella necesita para poder rearmarse, vivir su duelo y estar en un lugar adecuado para la edad que ella tiene, la condición física que ella tiene y poder estar más tranquila. Así que muchas gracias. Ya, entonces, para que dejemos las cosas bien claras, vamos a redactar una escritura pública de acuerdo de divorcio, donde se va a establecer, 1, que llevan separados de hecho hace 25 años sin que hayan reanudado la vida en común durante ese tiempo. 2, que disolvieron la sociedad conyugal el año 88 pasando a separación de bienes. 3, que corresponde a doña María del Pilar ejercer su derecho a compensación económica. María Irma, perdón. María Irma, ejercer su derecho a compensación económica. Y que don Eduardo entrega los derechos de herencia que le corresponden en la herencia del hijo a doña María Irma, hace una cesión de derechos, a título de compensación económica. Quedando así el departamento completo a nombre de doña María Irma y la casa del Quisco a nombre de don Eduardo. Recomendación, doña Anita, en razón de los años que usted lleva viviendo con este caballero, que este también es su hogar, para que no pase por el problema que está pasando doña María Irma, o le hace un usufructo a favor suyo, o se casa con el caballero. Casarme yo no quiero. Entonces, ¿puede don Eduardo? Opción 1, si eliminamos el matrimonio. Opción 1, realizar un testamento, don Eduardo, donde usted le entregue la cuarta de libre disposición a la señora Anita. O constituir un usufructo, que es lo más seguro, para doña Anita, para que si usted fallece, doña Anita pueda seguir viviendo ahí tranquilamente hasta el último día. ¿Ya? Porque si usted fallece, van a aparecer sus hijos a pedirle parte a doña Anita. Mis hijos viven conmigo, ahí en el mismo terreno. Con mayor razón. Viven ahí los dos. Con mayor razón. Lo que no Espérate. hizo nunca con el hijo. Señora Carmen Gloria, lo que yo mucho tiempo le estoy diciendo, porque yo la veo muchos años a usted. Muchas gracias. Entonces yo le decía, haga un usufructo. Muy bien. Usufructo. Usufructo. Un usufructo. Entonces fuimos a Casablanca, saqué los papeles y no lo hizo. Entonces, El usufructo se constituye por escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, donde se Claro. otorga el derecho de uso y goce a una persona determinada por la vida de esa persona. Mire, con decirle que hasta el hijo le dijo a él que se separe y que no me deje sin parte. La hermana de él, que está en Estados Unidos, vino
Hace 6 años. ¿Quiere hacer el también le dijo. usufructo, don Eduardo, por favor? No se sienta presionado porque esto es... No, sí, yo con ¿Le ella parece o no? Tengo que hacerle porque ella vivió. ¿Quiere que lo ayudemos a hacer el usufructo? Sí, por Ya, supuesto, sí. entonces, firmamos la escritura pública de divorcio y hacemos el usufructo de la propiedad del Quisco en favor de la señora Anita. Ya, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, de acuerdo. Listo. Estamos de acuerdo. Entonces, todos felices, a comer perdices y a dejar comer esta historia atrás y ponerle punto final. Final. Lamento mucho lo del hijo. Ojalá que esto sirva como un bálsamo para el corazón porque sé que es un dolor tremendo el que deben estar viviendo. Y con esto cerramos la sesión.